Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Permítanme. Se me voló la hoja. Amén. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 14. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Tome su lugar. Una historia bien conocida, mi hermano. Amén. ¿Cuántos quisieran irse así? Pues así vamos a ser llevados, mi hermano. Amén. Y mire que lo que Dios nos va a hablar hoy es: ¿qué estamos haciendo antes de que venga el arrebatamiento? Amén. Fíjese, mi hermano, yo estoy igual que mi hermana, que decía que no le hallaba y le daba vueltas y le daba vueltas. Porque yo también decía: ya, Señor, ya fue mucho, ¿verdad?, de estos temas. Pero, mi hermano, Dios nos los da una y otra vez. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Amén. El fin, no del mundo, el fin de la iglesia en esta tierra se acerca. Entonces, comentaba con una persona sobre lo del agua. Algo me comentaba, no recuerdo qué. Y yo le decía: ya Cristo viene. Y esta persona me decía: ¿por qué se enfocan en algo nada más? O sea, en esto. Le decía: pues no que nos enfoquemos, simplemente que para la iglesia son señales, mi hermano. Son señales y no podemos dejar pasar desapercibido todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. Entonces, esto del agua y todo lo que está sucediendo son señales de que ya Cristo viene.
y que tenemos que prepararnos. Amén. Fíjese que la palabra arrebatamiento o rapto ha sido, ¿cómo le diré? Ha sido un tema de discusiones, se podría decir teológicas. Ha sido tema de discusiones, de controversias, esto del arrebatamiento o del rapto. Y de hecho, mi hermano, ahí buscando, existe en la escatología, dice, el estudio de las últimas cosas. Dicen las llamadas escuelas de interpretación de la segunda venida de Cristo. Pero, mi hermano, independientemente de la corriente a la que nos arrimemos para conformar, dice, una postura sobre los eventos del porvenir, dice, la Biblia nos habla de lo que leímos ahorita, de hombres que fueron trasladados al cielo sin ver la muerte. Nos habla de varios hombres que fueron arrebatados al cielo sin ver la muerte. O de un lugar a otro en la misma tierra por una intervención divina. Y es lo que acabamos de leer ahorita de este hombre. Entonces, en cada uno de esos casos, mi hermano, se puede observar una especie de rapto, una especie de arrebatamiento. Entonces, ahí dice aquí, los otros casos los protagonizaron Felipe, el diácono, ahí en Hechos 8:39, y Pablo en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Y falta poco, mi hermano, para que ocurra con la iglesia de Cristo. Entonces, fíjese que es algo que se nos ha estado diciendo, se nos ha estado advirtiendo, que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y es una alerta que Dios ha puesto en sus hijos, en su iglesia, de que nos preparemos, pero en esta tarde Dios nos dice, ¿qué estás haciendo antes de que esto suceda? Entonces, ahorita leímos algo bien interesante de estos hombres, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice aquí, la palabra torbellino se constituye en la mejor forma para descubrir al profeta antes de ser alzado al cielo, ahí en el verso 1. Toda su vida, mi hermano, fíjese bien, dice, toda su vida fue como un torbellino desde el momento que apareció en escena. Dice que nadie como él para ser testigo y protagonista de los milagros divinos. Vimos ahorita algo bien interesante, ya lo último, es más, no me voy a adelantar. Pero hace una pregunta aquí, ¿qué hizo Elías mientras llegaba el arrebatamiento de su persona? ¿Qué fue lo que Elías estuvo haciendo en ese tiempo de que llegara? Algo que destacamos aquí, mi hermano, es de que él lo sabía. Él sabía que iba a ser arrebatado, ¿no? Amén. Y algo bien interesante que lo vamos a ver más adelante es de que los de su alrededor lo sabían. Amén. Entonces, ¿qué estaba haciendo Elías mientras llegaba ese momento de ser elevado al cielo? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros antes de que llegue ese día? O podemos cambiar la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros antes de que llegue el arrebatamiento de la iglesia? Es una pregunta de ponerse a meditar. Amén. En el verso 1 viene un evento muy bonito. Dice, primero encontramos a Elías y a Eliseo en la ciudad de Gilgal, mi hermano. Dice aquí que en la ciudad de Gilgal, mi hermano, para nosotros, los hijos de Dios, representa el lugar en donde nosotros dejamos nuestra vieja manera de vivir. Amén. Y empieza, dice, una nueva vida en Cristo. Es el lugar donde usted y yo obtenemos nuestra salvación. Fíjese bien, es bien interesante que sepa esto porque trae significados bien interesantes. Entonces, también dice que es el lugar en donde moró Josué, según ahí el libro de Josué capítulo 5, un lugar en donde los israelitas, dice, debían de olvidar a Egipto y el oprobio del cual ellos estaban sujetos. Entonces, dice ahí, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto,
por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, según ahí el libro de Josué, capítulo 5, verso 9. Es donde dejaron su vieja manera de vivir, mi hermano. Es un lugar donde el pueblo de Israel fue rescatado del oprobio. Amén. ¿Cuántos han dejado ya Gilgal? Es la pregunta. ¿Cuántos han dejado atrás esa vieja manera de vivir? Amén. Pero esto, mi hermano, para nosotros significa como cristianos primero, que cuando nosotros nos acercamos a Jesús por medio de la fe, todo pecado que nosotros hayamos hecho. Amén. Dice, quitando el oprobio del mundo. Lo que está allá afuera, lo que traíamos en la carne. Entonces la Biblia dice que por gracia usted y yo somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Y así fue como Jesús olvidó nuestro pasado. Y usted y yo vinimos a vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Después, mi hermano, ahí en el verso 2 de Segunda de Reyes dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Hay algo bien interesante, mi hermano, que Dios nos ha dicho una y otra vez. Y es que Dios no quiere que usted y yo nos conformemos con ser solamente salvos. Amén. Sino que Dios quiere que sigamos adelante, que sigamos hacia nuestro Betel. Ahora bien, ¿qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Entonces, después de Gilgal, dice, Elías y Eliseo fueron a Betel, dejaron Gilgal. Acuérdense que lo que significa Gilgal, oprobio, lo que el mundo trae. Dejan ese lugar, mi hermano, y salen rumbo a Betel. Y Betel, mi hermano, se ve de tres diferentes maneras. Número 1, un lugar de decisiones. Número 2, un lugar donde usted puede rendirse y someterse a Dios. Y número 3, un lugar donde mueren nuestros propios deseos. Amén. Entonces Betel, fíjese bien que ahí en Betel fue donde Abraham puso su tienda y tomó la decisión de servir a Dios. Según Génesis capítulo 12, verso 8. Y también dice que fue el lugar donde su nieto Jacob, dijo a Dios que le seguiría y le serviría. Y fue el lugar donde regresó para luchar contra Dios y ser transformado de Jacob a Israel. Fíjese bien que es un lugar, acuérdese, de decisiones. Betel, un lugar de decisiones. Un lugar donde los hombres que la Biblia nos habla tomaron la decisión de servir a Dios. Tomaron la decisión de dejar su vieja manera de vivir y empezar a servir a Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí en Génesis 28, del 10 al 22, también fue el lugar, dice, donde el profeta Samuel oyó la voz de Dios por primera vez. Y en primer libro de Samuel, capítulo 3, fíjese bien, también fue el lugar donde Saúl rechazó la palabra de Dios y lo perdió todo, incluso su reino. Así que en ese lugar se tomaron decisiones. Y en ese lugar usted y yo tomamos nuestra decisión. ¿Queremos seguir sirviendo a Dios? O como el pueblo de Israel, que quería regresar a su vieja manera de vivir. Estamos en el último tiempo, mi hermano. Y ya sé que uno a veces puede decir, ya fue mucho que nos dijeron, que nos están diciendo esto, pero va a llegar el tiempo, mi hermano, en el que la gente va a desear escuchar estas palabras. En el que la gente va a escuchar, va a querer desear poder estar en este lugar escuchando, Cristo viene, prepárense, y tener la oportunidad
que usted y yo estamos teniendo hoy mismo de prepararnos, tener la oportunidad que usted y yo estamos teniendo de que Dios nos está advirtiendo de lo que viene a esta tierra, de que Dios nos está advirtiendo, ya no hay más tiempo, ya no hay más tiempo. Aquí en Betel es donde tú vas a decidir si quieres seguir o quieres seguir afuera, si quieres seguir sirviéndome o quieres regresarte a tu vieja manera de vivir. Y son pocos, mi hermano, es poca la gente que se está levantando predicando esta palabra. Porque como se nos decía, creo el domingo, ¿verdad? Ahorita hay demasiado predicador, demasiada gente dando mensajes motivacionales de tú puedes tener en tiempos peligrosos, mi hermano. Estar pensando materialmente en vez de estar pensando espiritualmente. Y mucha gente se está desviando. Algunos, mi hermano, llegan a su Betel triunfando, pero otros llegan fracasando. Entonces, después nos sigue diciendo ahí en el verso 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues, ¿ahora dónde? A Jericó. Fíjese bien los lugares a los que estaban pasando. Cada lugar tiene su significado. Gilgal, un lugar donde moraba la maldad. Betel, casa de Dios, un lugar de decisiones. Jericó significa ciudad de las palmeras, pero en Jericó, mi hermano, era un lugar de la guerra. Acuérdese lo que sucedió en aquel lugar. En las afueras de Jericó fue donde Jesús se enfrentó al diablo. Fue donde Jesús se enfrentó a Satanás cuando fue tentado después de ayunar. Entonces, después de ayunar, acuérdese, por 40 días. Y también ahí en Jericó, donde los muros cayeron en los tiempos de Josué. Entonces, cuando usted y yo, mi hermano, llegamos a Jericó, el diablo se nos va a oponer. El diablo se va a oponer en contra de usted. El diablo va a empezar a atacar sus finanzas, el diablo va a empezar a atacar su cuerpo, el diablo va a empezar a atacar su mente, su familia e incluso a la misma iglesia de Cristo. Así que es el lugar donde vamos a tener que luchar, como dice la Biblia, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, pero también dice, es donde usted y yo encontraremos al Señor de señores, Rey de reyes, donde Él nos va a decir, no tengas miedo, yo estoy contigo si no te rindes. Si no desmayas, yo estoy ahí ayudándote. Pero tenemos que tomar una decisión, mi hermano. Creo que es tiempo de que usted y yo ya tomemos una decisión. ¿Queremos seguir en el camino de Dios? ¿Queremos seguir sirviendo a Dios o no queremos? Entonces, hay una promesa ahí muy cierta en los versículos del 3 al 7. Pero fíjese que cuando leí estos versículos, descubrí que muchos ya sabían, lo que decía ahorita, muchos ya sabían del arrebatamiento de este hombre. Amén. Vamos a leer ahí del verso 3, el verso 3, dice, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Fíjese bien, dice, los hijos de los profetas sabían que iba a ser arrebatado este hombre. Lo sabían, mi hermano. Después en el verso 4 dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el verso 5 dice,
Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. Y ahí en el verso 7 dice, y vinieron, fíjese bien, 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Todos sabían, mi hermano, lo que iba a acontecer. Todos sabían lo que iba a acontecer en aquel lugar. Dice, los hijos de los profetas sabían de ese evento. Elías sabía de ese evento. Y Eliseo sabía de lo que iba a ocurrir. Y la gente de alrededor sabía lo que iba a ocurrir. ¿Le suena algo parecido? Fíjese, dice, por lo tanto, este evento no fue un secreto. Era algo de lo cual la gente había oído hablar y podría prepararse para ello mismo. La gente ya lo había escuchado y la gente estaba preparándose para cuando ocurriera ese evento. Lo mismo, mi hermano, sucede hoy en día. No hay persona que no sepa que esto va a suceder. Algunos creen, algunos otros no lo creen, pero todo mundo sabe que va a haber un arrebatamiento. Gente se está preparando, otra gente no se está preparando porque no creen. Unos dicen creer, pero no se están preparando. Y es a donde Dios va en esta noche. ¿Qué estás haciendo mientras llega el arrebatamiento? ¿Qué estamos haciendo, mi hermano? Nosotros sabemos que un día va a ocurrir esto. ¿Cuándo? No sabemos, la Biblia no lo dice, pero dice, cuando veas todas estas señales. Cuando veas estas señales, ponte alerta, porque quiere decir que Jesús ya va por la iglesia. Entonces, hay muchos escritos en la Biblia, mi hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hablan de esta segunda venida de Cristo. Y todos lo hemos leído, se nos ha predicado en este lugar. Amén. Así que no habrá, mi hermano, no va a haber ninguna excusa de que yo no sabía que eso iba a acontecer, yo no sabía que iba a haber un arrebatamiento. No va a haber una excusa que el hombre le pueda dar a Dios. Porque todo mundo sabe que Cristo vendrá por su iglesia. Entonces, no va a ser una sorpresa, mi hermano. Fíjese que para esta gente de la que leímos aquí en Segunda de Reyes, no era una sorpresa porque ya Dios se los había revelado. Hacia nosotros no es una sorpresa porque ya Dios nos lo ha revelado. Que Cristo pronto viene por su iglesia. Y mire que ya hace más de 2000 años que se está anunciando que Cristo viene, amén. Hace muchísimo tiempo que se viene diciendo que Cristo viene, pero mi hermano, ahora que vemos las señales cumpliéndose. Antes podrían decir Cristo viene, pero todavía la luz no estaba parpadeando, porque todavía no había tanta señal como hoy en día. ¿Cuándo se nos había acabado el agua, mi hermano? Nada más póngase a pensar. ¿Cuándo había existido una pandemia mundial? Nunca. Las guerras que ha habido, la hambruna que ha habido en otros lugares y que pronto va a llegar a estos lugares de nuestros alrededores. Palabra de Dios cumpliéndose y Cristo diciendo, voy pronto por mi iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Entonces, lo interesante es que en la actualidad, mi hermano, como en el pasado, dice que la gente está acudiendo a toda clase de personas. Hoy en día la gente acude a toda clase de personas, dice, y lugares para obtener información. Fíjese que hoy en día se está dando mucho eso de los adivinos. La leída de cartas, ahora en las redes sociales abunda. A cada rato salen y salen y salen de esos que leen las cartas.
Pasa una cosa y están leyendo las cartas cómo sucedió, cuando la Biblia dice que iba a suceder. Buscan tanta cosa en todos los medios, pero menos donde la Biblia ya lo dice. Se dirigen a tantos medios para buscar información, pero no se dirigen al que todo lo sabe. Entonces, esta es la época, mi hermano, cuando dice, cuando los adivinos y los que trafican con el zodiaco y el ocultismo están ofreciendo muchas sugerencias, dice, para entender el futuro y los misterios de la vida, cuando ya Cristo lo dejó escrito en su palabra. Entonces, el ser humano está acudiendo a todo, mi hermano, a toda cosa, a todos, excepto a Dios. Ya no se ve gente buscando de Dios, ya no se ve gente buscando lo espiritual, lo verdadero. Se ve gente buscando lo material, se ve gente buscando o dirigiéndose a estas personas que leen las cartas o al ocultismo, a los adivinos. Toda la gente dirigiéndose a este tipo de cosas, mi hermano, menos aquel que lo creó todo. Dice, han hecho un lado a Dios. Acuérdese cuando se nos estuvo hablando del pueblo de Israel. Todo lo que hacía, mi hermano. El domingo se nos recordaba la palabra que se nos dio, ¿verdad? Donde dice, y ellos respondieron, no andaremos. Párate, medita. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos. ¿Y qué dice hoy la gente? No andaremos. Acércate a Cristo, no quiero. Cristo viene por su iglesia y no hace nada, mi hermano. No está haciendo nada la gente, incluso, mi hermano, los hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? No sé, porque fíjese, gracias a Dios que usted y yo estamos en este lugar, escuchando el consejo que Dios nos dio. Pero como hemos dicho, ¿verdad? Gente que puede estar aquí y no lo está, mi hermano. Se estarán preparando para cuando Cristo venga. Porque alguien que se prepara, mi hermano, ahorita vamos a ver qué hacía Elías. ¿Qué estuvo haciendo Elías mientras ocurría lo que él ya sabía? Estaba bien plácido, acostado, esperando la hora en que fuera lo que Dios ya había dicho. ¿Estaba haciendo eso? No, mi hermano. No, él seguía su vida. Él seguía sirviendo a Dios, él seguía buscando, él seguía cumpliendo con lo que Dios le había mandado. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Acostados plácidamente esperando que ocurra. Hermanos, nos iremos con Cristo. Cuando la palabra dice, ruega para cuando Cristo vaya, te haya haciendo así. ¿Cómo? Alabando a Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, obedeciendo su palabra. Estamos en tiempos peligrosos, mi hermano. No podemos estar pasando o viviendo desapercibidos. Cada día, dice la palabra de Dios, cada día trae su propio afán. Cada día. Entonces, dice, nosotros no recibiremos ninguna otra información adicional al acudir a los recursos que le mencionaba ahorita. Solamente dirigiéndonos directamente a nuestro Dios. Observemos, dice que los hijos de los profetas aquí tenían la información de que Elías iba a partir ese día. Ahorita lo dijimos. Eliseo ya lo sabía. Es decir, mi hermano, ellos no pudieron decirle nada a Eliseo que él no supiera. Él ya lo sabía. Amén. Entonces, ¿qué hacía, mi hermano? Dice la palabra de Dios, seguía los pasos de su amo.
¿Se da cuenta? Dice, seguía los pasos de su amo, donde dice ahí en el versos 2 al 6, dice, vive tu alma, que no te dejaré. Siguió a su amo desde Betel, que significa la casa de Dios, hasta el Jordán, el lugar de la muerte y de la separación. No le dejó ni un momento. No dejó a su amo. ¿Quién es nuestro amo, mi hermano? Cristo es nuestro amo. Pero ¿cuánta gente ha dejado a su amo, mi hermano? ¿Cuánta gente que no vemos aquí que ha dejado a su amo? Dice, siguió los pasos de su amo. Y él una y otra vez decía, vive tu alma, que no te dejaré. Que así sean nuestras palabras, mi hermano. Que le digamos a Dios, no te dejaré. No te dejaré, yo voy a seguir hasta el final. La devoción personal, mi hermano, debe mantenernos, dice, caminando cerca del Señor. Y lo podemos ver ahí en Ruth, capítulo 1, verso 16. Búsqueme ahí Ruth, capítulo 1, verso 16. La devoción personal de usted y mía es bien importante, mi hermano. Dice que Pedro siguió de lejos y conocemos las consecuencias. ¿Ya lo encontró? Uh-huh. Fíjese bien, una mujer más que decía, no te voy a dejar. A donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vemos, mi hermano, cómo Ruth fue hasta el final con Noemí. ¿Y cuál fue su recompensa? Decía ahorita Pedro, vemos que lo sigue de lejos. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias, mi hermano? Ahí en el verso 9, de ahí de Segunda de Reyes, dice, cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjese bien lo que pidió. Una doble porción de tu espíritu. Eliseo, mi hermano, gozaba en estar con su amo. A él le gustaba estar con Elías. A él le gustaba acompañarle. A él le gustaba hacer las cosas junto con Elías. Y ahora Elías le dice, ¿qué quieres? Que te dé. Y este hombre le dice, una doble porción de tu espíritu. Quiero ser como tú, más que tú. Amén. Este es siempre el resultado, mi hermano, de conocer a Jesús. ¿Cuál? El deseo de ser semejantes a Él. ¿Cuántos le han dicho que, Señor, quiero ser como tú? ¿Cuántos, mi hermano? O nada más estamos, Señor, dame, necesito. ¿Cuántos se han hincado a decirle, Jesús, quiero ser como tú? Y mire, hay un canto que dice, Señor, quiero ser más como tú. Amén. ¿Cuántos le han dicho eso? Pero no, mi hermano. Vemos tanta gente y incluso nosotros en ocasiones nos la pasamos nomás pidiendo o reclamando o quejándonos. Y aquí cantamos el alfarero. Pero nos quejamos, mi hermano.
A pesar, dice, de que muchas personas ya sabían lo que iba a suceder, nadie sabía cuándo era el arrebatamiento de Elías. Dice, Dios le había notificado al profeta de lo que le iba a pasar, pero él mismo no sabía cuándo. Así que lo que Elías hizo fue vivir sus últimos días y horas, dice, a la espera de aquel evento que iba a ocurrir. A la espera. Lo último que hizo Elías fue quedarse parado como los apóstoles. ¿Cuándo? Después de que el Señor descendió del cielo. Usted lo puede ver ahí en Hechos 1, verso 11. Se quedaron nada más parados. Mientras eso sucede, mi hermano, mientras el arrebatamiento de la iglesia sucede, usted y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que prepararnos. Tenemos que empezar a limpiarnos. Tenemos que empezar a hacer algo para nuestro Dios. Tenemos que empezar a obedecerle en todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. El Nuevo Testamento tiene, dice, unas 380 referencias a este tema del arrebatamiento. Pero vemos que ninguna nos dice cuándo va a suceder este evento. Ninguna, mi hermano. Y he escuchado gente decir, pues desde hace mucho que se dice que Cristo viene y no ha pasado. Y nos confiamos. Que al cabo que siempre dicen y no pasa. Y nos confiamos, mi hermano. Y se nos hace tan fácil quedarnos en casa. Y se nos hace tan fácil dejar a un lado las cosas de Dios. Y se nos hace tan fácil vivir mi vida a mi manera y no a la manera de Dios. Así que el asunto que más debe importarnos es que estamos, dice, preparados para cuando esto acontezca. Recordemos estas palabras de la boca del mismo Señor Jesús, donde dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La pregunta es, ¿estamos preparados para cuando Cristo regrese? Mi hermano, si Cristo viene ahora, ¿estamos usted y yo preparados para cuando Cristo viene, para si viene Cristo en este momento? Mientras llega el arrebatamiento, dice, debemos seguir caminando sin desmayar, que es lo que siempre se nos ha dicho. Sigamos adelante, no desmayemos, que caímos, levántese, mi hermano, sacúdense el polvo y dice, y sigue adelante. Sigue adelante, estamos en el tiempo de gracia, mi hermano, donde todavía Cristo tiene misericordia de usted y de mí, porque va a haber un día donde va a decir Dios, ya no más, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de las oportunidades. Se acabó el tiempo de que mi Espíritu Santo te esté redarguyendo cada que tú haces algo que no está bien. Y dice, y el Espíritu le será quitado. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? Dice, aun cuando Elías anticipó su partida de este mundo, él siguió viviendo como siempre lo hizo. ¿Cómo? Caminando en obediencia y en humildad delante del Señor. Él no cambió para nada, que al cabo que pues Dios lo dijo, pero no me dijo cuándo. Él siguió haciendo lo mismo para Dios. Él siguió obedeciendo la palabra. Él siguió obedeciendo lo que Dios le mandaba. Él siguió viviendo para Dios. En humildad y en obediencia. Lo mismo dice Dios a nosotros. Sigue caminando en mi camino. No cambiemos, mi hermano. No cambiemos de parecer. No nos movamos. Si algo está sucediendo hoy en día es de que el enemigo está trabajando mucho para mover al Hijo de Dios del camino. Metiendo tanta discordia, metiendo tanta cizaña, metiendo tanta cosa a la mente del hombre. ¿Para qué? Para sacarlo y alejarlo de Dios. Cuando Dios dice permanece, permanece, no te muevas
ni a derecha ni a izquierda, permanece en mi camino. El domingo se nos decía, párate, haz un alto y pregunta si lo que estás viviendo en el camino que estás viviendo es el correcto o estás mal. Si estás mal, dice, endereza lo torcido. Enderézate y sigue hacia adelante. Hermanos, si usted ha puesto atención, se nos ha estado dando mucha alerta. Mucha alerta. Créame, delante de Dios se lo digo, yo también decía, ya no, Señor. Ya se habló mucho de esto, pero son alertas que Dios está dando. Porque ya está muy... Mire, me decía ahí una persona que dice que es cristiano, pero bueno, pues no se ve, ¿verdad?, en su manera de vivir. Y conoce, mi hermano. Me estaba platicando de este asunto del agua y dice, le digo yo, pues está escrito que esto va a suceder. Y dice esta persona así, ha escuchado las 70 semanas de Daniel y yo, está pero que si bien remachado ahí en la iglesia. Dice, lo bueno que ya nos vamos. Bien apuntado, mi hermano. Lo bueno que ya nos vamos. Y le dije yo, ¿y está seguro que se va a ir? Sí, ya nos vamos. Y yo nada más acá con mi hermana riendo, le digo, ¿cómo ves? Yo de repente, mi hermano, me entra a mí y me pongo, Señor, no me dejes, pero Él lo dijo con tanta seguridad, mi hermano. Y cuánta gente que vive así, mi hermano, una doble vida y tiene la seguridad de que cuando Cristo venga se va a ir. Aun cuando no están esforzándose por cumplir lo que Dios nos ha mandado, pero tienen esa seguridad de que cuando Cristo venga, ellos van al cielo. ¿Y quién les está haciendo creer esto, mi hermano? El enemigo. Así como vives, estás más que bien. No importa que vayas una vez por semana. Estás yendo. Y está metiendo estas cosas al cristiano, mi hermano. Y el Hijo de Dios, cómodo, creyéndonos esas palabras. ¿Será que nos vamos a ir cuando Cristo venga? Elías seguía viviendo una vida íntegra delante de Dios, a pesar de que no sabía ni el día ni la hora en que iba a ser su arrebatamiento. Él seguía haciendo lo que Dios le había mandado. No se movió. Entonces, no podemos dejar de servir al Señor, mi hermano, porque su venida se aproxima. No podemos ya, decíamos en uno de los mensajes, ¿verdad? Nos decía Dios, ya dejémonos de estarnos fijando en tantas cosas y que por esas cosas yo dejo de ir a la iglesia porque no me gustaron. Dejemos, mi hermano, eso a un lado y preocupémonos. Y se nos ha dicho, y cuidemos nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Cuidémonos, preparémonos. Dice, en una ocasión, dice, un moderno profeta, entre comillas, comenzó a enseñar que el mundo se acabaría para el mes de mayo. Comenzó, y fíjese, cuántas noticias no se dieron que para tal fecha, para tal mes, ya el mundo se iba a acabar. ¿Cuántos escucharon? Y todos acarreando comida y juntando y todo, porque el mundo se iba a acabar. Y llegaba la fecha y no, que no era esa, era el otro mes. En una ocasión un profeta dijo que en el mes de mayo se iba a acabar el mundo. Y dice que las noticias comenzaron a aparecer en televisión y en periódicos y en todos lados. Y muchos, mi hermanos, de ellas fueron objeto de burla. Vemos que hay gente que se ríe, ¿verdad? Pero lo que más llamó la atención, mi hermano, fue cómo mucha de esa gente comenzó a vender sus casas y propiedades porque Cristo vendría para esa fecha. Y se quedaron en la calle, porque para el mes de mayo Cristo iba a venir. Entonces, mi hermano, ¿a dónde voy? Que mientras el Señor viene debemos de estar usted y yo
trabajando y velando en lo espiritual, mi hermano. Vender casas, dice la Biblia, nada te vas a llevar. ¿El dinero a quién se lo iban a dejar? Pues a los que se quedaron. Yo creo ellos mismos. Nada nos vamos a llevar, mi hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día existe mucha gente, mi hermano. Lamentablemente, mucho hijo de Dios tan preocupados, mi hermano, por tener y no nos saciamos. Y nos preocupamos tanto en lo material, tanto en que necesito esto, en que necesito lo otro, en que quiero esto, quiero aquello, y nos estamos olvidando de lo espiritual, mi hermano. Dice, no estás conociendo los tiempos, no estás viendo lo que está sucediendo. Porque nuestra mente está enfocada tanto en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. ¿Y quién es? Se nos decía en una ocasión, ¿verdad? El pastor nos predicaba y está el diablo así con la sonajita. Y todos así, viendo la sonajita, el mundo destruyéndose, ocurriendo tanta señal. Sucedió el arrebatamiento y nosotros viendo la sonajita. Eso está sucediendo. El diablo metiendo tanta distracción en el cristiano. ¿Para qué? Para que no estemos alertas de que ya Cristo viene. Para que no estemos alertas y no nos preparemos para cuando suceda este evento, el arrebatamiento de la iglesia. Esto está sucediendo, mi hermano. Y quizás usted lo puede ver a su alrededor. Debemos, dice, caminar en progreso. Allí en el verso 7 se nos dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Luego en el verso 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito, porque fíjese que la misma Biblia dice, estarán dos moliendo en un molino. El uno será llevado y el otro será dejado. Dice, y los carros los dividieron y se fue en un torbellino Elías. Entonces, caminar acompañados, dice, Elías estuvo ocupado hasta el final de su carrera terrenal. La vida de este hombre nos manda un gran mensaje. ¿Cuál? Mientras llega el torbellino que le levantará de los mortales, dice Dios, sigue trabajando. Sigue trabajando en mi obra. Sigue caminando, no desmayes, porque pronto serás llevado en un torbellino. Elías dice, se había acostumbrado a ver los milagros de Dios. Fíjese bien, ¿por qué? Ya no era extraño para él que abriera el Jordán, mi hermano. Utilizaba su manto, lo leímos al principio. No era extraño, era su fe. Era la fe que él tenía. Dice su confianza en quienes, hace una pregunta, su confianza en quien está ahora ha sido su redentor. Entonces, vemos que después de esto, él iba, mi hermano, y aventaba el manto y se abría el Jordán. Ya no era extraño ver milagros. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios de cerca. Él caminaba junto a su amo. Entonces, Elías sabe, dice que se va al cielo, pero eso no le mantiene acostado, como decíamos ahorita, nada más esperando. La pregunta es, ¿por qué abrir el Jordán otra vez, man?
Ya lo había abierto, pero lo vuelve a abrir. Dice, porque los hombres de fe se mantienen dando este ejemplo hasta el final de sus días. Hasta el final. Este hombre no se movió. La fe de este hombre no se movió. Él siguió creyendo en los milagros que Dios hacía. Él siguió creyendo en ese Dios grande en el cual él creía. Su fe no se movió. Y la misma palabra de Dios dice que tu fe no se mueva. Permanece en la fe. Permanezcan en la fe. Permanezcamos, mi hermano, en esa fe que Dios nos ha dado. ¿Por qué le digo esto? Porque la fe de muchas personas se ha perdido. Se ha perdido. Porque Cristo no vino ya. Porque se nos ha dicho tantas veces, pero yo no he visto que suceda cuando las señales están ocurriendo. Y lamentablemente la fe de muchos se está muriendo, dejando de creer en ese Dios poderoso que dijo, un día volveré por ustedes. La fe de este hombre no se movió, él siguió creyendo en lo que creyó desde un principio. Entonces, Eliseo dice, debería haber esa fe y aprender de ella. No importa, mi hermano, cuánto tiempo estemos usted y yo caminando en el Señor, dice, no importa lo que hemos visto hacer, no importa lo que hemos hecho a través de nuestra vida, nunca llegará el día cuando usted deje de confiar en Él. Que nunca llegue ese día en el que usted y yo dejemos de confiar en nuestro Dios. Entonces, no dejemos de caminar, dice, no dejes caminar por fe porque sientes que ahora estás más cerca del cielo. Que tu fe no desmaye nunca. A tal punto, mi hermano, que usted y yo contagiemos a otro. Que contagiemos a otros, ¿hasta cuándo? Hasta el final de nuestra vida en esta tierra. Vemos la doble porción que este hombre pide ahí en el verso 9 y 10. Dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y tuvo la grandiosa oportunidad de ver cuando él fue quitado. Y esa doble porción cayó sobre él. Entonces, se nos dice, no nos vayamos de este mundo, mi hermano, sin haber formado a otra persona. No nos vayamos. Mire que Elías formó muy bien a este hombre. Dice Dios, no te vayas de este mundo sin haber formado a otro. Propongámonos dejar un legado en nuestra familia, dejar un legado en esta tierra, en nuestro trabajo, en la iglesia, dejar un legado. Dice, Dios le había dicho a Elías en la cueva de Horeb que antes de irse tenía el trabajo de ungir a hombres para completar la tarea del reino y el oficio profético. Entre esos hombres estaba Eliseo, su sustituto. Así que observemos bien la petición que Eliseo hace, una doble porción. Un discípulo no debiera pedir menos que esto de su maestro. Dice, y esta fue la petición de Eliseo porque sabía cuán impactante fue el ministerio del profeta. Así que la tarea de Elías fue capacitar al hombre que lo iba a sustituir. La doble porción de su espíritu que pidió Eliseo, dice, le fue dada, porque tuvo la oportunidad de estar con él cuando partió al cielo. Entonces, vemos, mi hermano, semejante petición que Eliseo superaría a su maestro. Una doble porción. Sí que al final de esto seguimos, dice, en deuda con el más grande de los profetas. Pero lo que más debe impresionarnos
de él es que mientras Elías esperó su arrebatamiento, se mantuvo fiel, siguiendo y sirviendo al Señor como si fuera a vivir 1000 años más. Él siguió sirviendo al Señor de la misma manera. Él siguió obedeciendo a Dios de la misma manera. No cambió su manera de pensar. Su fe no cambió. Sino que hasta el último día, este hombre Elías le dice a Eliseo, quiero una doble porción tuya. Porque él se mantuvo íntegro, mi hermano. Íntegro en las cosas de Dios, íntegro en el trabajo que Dios le había encomendado. Una de las tareas que olvidamos nosotros los creyentes es que estamos modelando vidas y conductas como lo hizo Elías. La pregunta es, ¿qué es lo que más hacemos mientras regresa Jesús? ¿Estamos dando un buen testimonio? ¿Estamos enseñando a otros? ¿Estamos invitando a otros a que vengan a los pies de Cristo? ¿O estamos siendo de mala influencia? Porque sucede, mi hermano. Qué bueno que Dios no respondió a la oración de Elías, mi hermano, cuando deseó morirse. Dios siempre se nos dice en su palabra, nos lo dice Dios en su palabra, yo tengo planes mejores que los que tú tienes. Yo tengo lo mejor para ti. Y de esta manera Elías cumplió con la misión encomendada por Dios. Dice, hasta el final de sus días conservó sus vestiduras limpias de mancha de ese mundo apóstata que causó Acab. ¿Cuántos se acuerdan? De Acab y su malvada esposa. Todo lo que hicieron. Pero dice, él mantuvo sus vestiduras limpias. No tuvo un hogar donde vivir, así que ahora le toca proseguir hacia su descanso celestial. Ahora dice, es el momento de la premiación. ¿Por qué premiación? Por haberse mantenido íntegro hasta el último de sus días. ¿Cuál va a ser nuestro premio, mi hermano? El mismo. Vivir una vida eternamente con Cristo, mi hermano. Y se nos dice todos los regalos que va a haber, se nos ha hablado aquí, su palabra nos los dice. ¿A quién le dice? A todo aquel que venzca, a todo aquel que triunfe, a todo aquel que permanezca hasta el final. Ese va a tener una vida eterna. Ese va a morar conmigo, dice el Señor, por siempre de los siempre. Entonces, fue llevado al cielo, dice, en un carro de fuego. En un carro de fuego, mi hermano. Al final, dice, de la jornada, Dios cumple lo que dice su palabra. Yo honro a los que me honran. Y así fue de la manera en que Dios honró a Elías. ¿Por qué? Porque Elías se ocupó y se preocupó por honrarlo hasta el último día de su vida. Fue lo que Elías hizo, honrarle hasta que sucediera su arrebatamiento. No se movió, permaneció, siguió haciendo lo mismo de servir a Dios, a tal manera en que su sustituto le dijo, quiero algo doble, quiero una doble porción de tu espíritu. La honra de este profeta, dice, se vio reflejada cuando apareció al lado de Moisés, acompañando a Jesús antes de ir a la cruz. Dice en la llamada transfiguración. Y se nos hace una pregunta. ¿Sabe usted lo que puede hacer el Señor con su vida, con una vida consagrada a Él? Ya lo vimos con este hombre, ¿no? Y lo hemos visto con otros hombres y mujeres que la Biblia nos narra. ¿Qué puede hacer Dios con una vida que se consagra totalmente a Él? Dice Dios, yo le honro. Le honro. Así que rasguemos, mi hermano, nuestras propias vestiduras.
y tomemos el manto, dice que es el Espíritu Santo de nuestro Señor. ¿Para qué? Dice, para que exhibamos el poder de su resurrección, haciendo ¿qué? Las obras que Él ha dejado. Proclamando al mundo que hay un Rey de Reyes, Señor de Señores, que hay alguien que nos ha prometido vivir una vida eterna en Él. ¿Sí que? Dice, si no desmayas y permaneces. Si no desmayas y permaneces y prosigues en mi camino, dice Dios, yo te voy a honrar en aquel día. Primero, te voy a llevar conmigo. Vas a ser de los que vayan en el arrebatamiento. Qué bonito, mi hermano. ¿Cuántos queremos irnos con Cristo? Amén. Que ese sea nuestro deseo, mi hermano. Y que hagamos lo que hizo Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Seguir con su amo. Seguir con su amo. Su amo era Elías. Y este hombre decía, yo no te voy a dejar. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Que lo mismo digamos nosotros a Dios. Vives tú, Jehová. Vives tú, Señor, y yo no te voy a dejar. Yo voy a seguir luchando hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta obtener esa corona, mi hermano. Hasta obtener esa medalla de triunfo que Dios nos va a dar un día. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias una vez más por estos consejos que tú nos das, Señor. Gracias por estas advertencias que tú nos has estado dando en este tiempo, Señor. Porque nos has recordado una y otra vez que tú pronto vienes por tu iglesia, Jesús. Gracias, Señor, por cada palabra de ánimo, mi Dios. Gracias por cada palabra de exhortación, Señor. Gracias, Padre, te damos por corregirnos cuando estamos mal, porque tu deseo, Señor, es que estemos juntamente contigo. Porque tú dices, yo voy a honrar a todo aquel que me honre. Yo honro a los que me honran. Y tú nos has dicho una vez más, Señor, prepárate. Prepárate porque pronto voy por mi iglesia. Prepárate porque estás a nada de ser arrebatado. Gracias, mi Dios. Gracias por cada una de tus palabras, Señor. Gracias por este libro precioso que nos dejaste, Señor. Gracias por cada ejemplo que nos dejaste para que nosotros sigamos, mi Dios, cada uno de tus consejos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos para poder llegar hasta la meta, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por no dejarnos. Gracias por estar ahí cuando te necesitamos, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llegar hasta el final. Ayúdanos a seguir luchando contra todo ataque del enemigo, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar en este lugar, Señor. Ayúdales, mi Dios, y bendíceles en gran manera, Padre. Prepáranos, Jesús. Prepáranos porque no sabemos cuándo vengas tú, Señor. Pero si tú vienes en este día, Señor, si tú vienes en esta noche, Padre, que nosotros estemos preparados. Afina nuestros oídos para escuchar esa voz cuando tú llames a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén.